Federación Pleiadiana Unida de Planetas, Consejo Espiritual de los Pueblos de Pléyades, Equipo de Comunicación, mensaje de Srut Sharel de Temer, del Consejo Espiritual de los Pueblos de Pléyades. Saludos, hermanos en el alma. Soy Sharel de Temer, miembro del Consejo Espiritual de Taygeta. La alineación de planetas que tuvo lugar es el evento esperado por tanto tiempo. No esperaban que fuera así y sin trascendencia aparente. En su creencia, esperaban un evento grandioso que transforme las cosas con su sola ocurrencia. Sin embargo, las cosas no se mueven de esa forma, sino a través de los ciclos de la evolución creacional. Y este evento es trascendental para quienes han despertado y se están alineando o ya se alinearon con su propia energía creacional, lo que les permitirá avanzar al siguiente ciclo de desarrollo de la conciencia. Es probable que ustedes no comprendan la importancia y trascendencia que tiene este evento. Bien, voy a darles esta pista y logren comprender. Desde hace rotaciones atrás han comenzado a experimentar inquietud, una sensación de que algo ocurre dentro de ustedes. Su claridad de pensamiento es más visible, se vuelven más racionales y lógicos al tiempo que su intuición es más manifiesta. Si son mujeres, están adquiriendo más seguridad, certeza y dominio de sus emociones. Toman decisiones con menor grado de duda e incertidumbre. Si son hombres, están empezando a abandonar el pensamiento intelectual, la disgregación y la separación polarizada. Dejan de necesitar separar y comienzan a ver más expandidamente y de forma panorámica. Su racionalidad y lógica dejan de ser rígidas y cruzan los límites de la caja mental de las creencias y los dogmas. Dan espacio a la intuición que les aporta sensibilidad ante las situaciones y las circunstancias. Ya no ven problemas sino retos y desafíos que los invitan a probar y superar sus capacidades y habilidades. Ya no buscan imponer su pensamiento ni su estructura inflexible. Empiezan a escuchar y a dar atención a sus sentimientos. Dentro de los hombres y las mujeres está ocurriendo la conciliación entre lo masculino y lo femenino de cada uno. Es esto lo que causa se sientan inquietos y hasta extraños. Experimentan visiones y sueños lúcidos muy vívidos. Sienten un cambio de frecuencia en el ambiente y a su alrededor sin ser capaces de definir ni describir qué es, solo lo sienten. Esa sensación es causada por el alineamiento de la energía que vuelve al punto cero original. Todos sus centros energéticos van llegando a ese punto cero, donde se detendrán para sincronizarse, sintonizarse y alinearse cada uno con los demás. Esos centros los llaman chakras. Cada uno es una vibración, una frecuencia, una nota en el acorde de la sinfonía cósmica que ahora se afina para tocar una nueva melodía en una octava más alta, más sutil, más vibrante que la anterior. Lo que significa que la energía se vuelve menos densa y esto lo sentirán muy pronto. Solo las personas despiertas y conscientes lograrán percatarse de esto y sentirlo en sí mismos. Deben estar atentos porque así como este evento provee de luz y amor, también tiene su lado oscuro, el cual revela y expone aquello que ha permanecido en las sombras. Se trata de verdades desconocidas que ahora son reveladas como ocurre con las acciones del Cabal que están siendo traídas a la luz. Este alineamiento de las 7 energías no es algo común, es la llave que abre la puerta a otro nivel de conciencia y muestra todo lo que no era conocido. Energéticamente les puede hacer sentir inquietud al salir a la luz, aquello que deben soltar y dejar ir. Es un nuevo comienzo para cada uno. Oscuridad no es negatividad, es aquello que es desconocido aún. Así que no teman a esa oscuridad. Van a empezar a descubrir esas partes de ustedes que desconocen y comenzarán a explorar. En medio, van a encontrarse con la ilusión irreal que el ego creó, las creencias adquiridas e impuestas, los patrones de condicionamiento y la programación que ahora serán capaces de reconocer con claridad.
Es aquí donde necesitarán el discernimiento para evadir y reconocer las manipulaciones de las falsas narrativas que se alinean y sintonizan con los deseos del desvaneciente ego. Esa claridad y el discernimiento los llevará a descubrir que lo que creyeron era verdad, en realidad no lo era. Para muchos de ustedes cae el velo como si una niebla se disipara. Ese evento remueve lo que ya cumplió su propósito y lo que no está alineado a la creación y a su energía creacional. También esa realidad que han conocido desaparecerá, por lo que deben navegar por las agitadas aguas de la transformación. Este evento no es un evento material astronómico como la mente material e intelectual quiere creer y convencerse que solo de eso se trata. Es un evento que involucra la liberación y restauración de Terra. Los días de oscuridad concluyen ahora. Quienes se alinearon y se autoidentificaron con el servicio a sí mismo son los engañados por irrealidades ilusorias y deben hacerse cargo de su elección y por las consecuencias de esta. El orgullo sostenido lleva a la soberbia y esta a la necedad y a la ceguera. Nunca nada fue suficiente porque el vacío interior no se llena desde afuera, acumulando poder y riqueza. El agua de mar no sacia la sed, solo causa más. Este evento no ocurre fuera, ustedes son parte de él, porque no solo ocurre para Terra, también para ustedes. Esta energía está envolviendo a Terra y a ustedes. No es un evento astrológico, es el comienzo de la nueva Terra y su nueva humanidad. Terra es el 8º planeta dentro del evento. Al serlo, está siendo reconectada con la energía creacional, el símbolo del eterno fluir de la creación. Ciclos que se cumplen y dan paso a uno nuevo, en una danza eterna que se ejecuta con la música cósmica de la creación. El ciclo anterior está finalizado y concluido. Este evento lo cierra y abre el nuevo. Hay mucha energía acumulada que debe ser liberada y transformada, purificada y limpiada, tanto a nivel de planeta como personal en ustedes. La energía que se libere será de la misma polaridad con la que la han cargado, porque regresará a ustedes para ser sanada o para crear una nueva realidad. Sean conscientes que ascienden a un nuevo nivel de conciencia y su alma se prepara para eso. Marte es el guerrero que los prepara para luchar por su libertad. Venus revela la verdad del amor y al amor verdadero, impulsando a sanar las heridas del pasado y a liberarse del falso amor, del apego y la necesidad. Júpiter muestra el destino y pregunta si están listos y preparados para realizarlo o se hallan aún atascados en el aprendizaje. Saturno es el Sanedrín, el tribunal que mide con la misma medida con la que se ha medido, si se ha realizado el aprendizaje y aprendido, o si el orgullo sigue presente y es necesario continuar aprendiendo. Sanedrín, era la asamblea de maestros y doctores de la ley mosaica. Si el aprendizaje está hecho, entonces Mercurio viene con la verdad creacional. Urano provee la rebeldía y la fuerza que alimenta al guerrero en el que van a convertirse. Esta energía para fluir requiere sean valerosos para liberarse y liberar, o continuarán atrincherados en el sistema. Si son valientes, entonces estarán acompañados por Neptuno. Su energía los lleva hacia los planos superiores, a la manifestación del espíritu. Es la energía del que ha despertado. Cada uno representa un centro de energía que se alinea con los demás dentro de ustedes para comenzar el nuevo ciclo, la nueva densidad que con su esfuerzo propio han logrado. Ahora, esta transformación la experimentarán aquellos que han hecho su trabajo interior y lo completaron, aquellos que son conscientes de quienes son y aceptado esta realidad personal, porque esta energía transforma de adentro hacia afuera a aquellos que estén listos para realizar su propósito. También ocurre con la luna oscura, luna nueva, lo que evita interfiera en el evento. Desde esta rotación las cosas comenzarán a moverse más rápido. Las personas que no despertaron continuarán con sus rutinas y seguirán atrapadas en el ciclo anterior, inconscientes que estos ciclos existen y son reales.
Si ustedes sienten esa energía, entonces comiencen a alinearse con ella y dejen atrás lo que no sintonice con ella, o se encontrarán ustedes mismos atrapados en el ciclo que se cierra ahora y no podrán avanzar. Hubo mucho tiempo para elegir dónde estar. Ese tiempo concluyó en la órbita anterior, marcando la finalización del ciclo kármico. Respeten la elección de quienes eligieron permanecer en la tercera densidad. El libre albedrío es sagrado. Permítanles partir en paz y continuar su ciclo aún no concluido. Recuerden que todo perdura. Ustedes tienen un propósito que realizar. Durante todo el tiempo anterior estuvieron esperando y preparándose para este momento, que ha llegado finalmente. El momento de pasar desapercibidos culminó ya. La Tierra renovada y su nueva humanidad espera por ustedes. Es un llamado para ustedes. Habrá quienes lo ignoren y quienes lo rechazarán resistiéndose a la verdad. Esos no están listos para conocerla. Ignórenlo. Aquellos que estén listos se acercarán como nunca antes, porque es el tiempo de la separación y división de la humanidad, la despierta y la dormida. No se asuman como salvadores. Nadie necesita ser salvado, solo que se respete su libre albedrío. Como dije, este evento no es solo una alineación de planetas que ocurre de tanto en tanto, es un nuevo comienzo. Su hermana en el alma, Sharel Temeri Pleyara Taygeta, del Consejo Espiritual de los Pueblos de Pléyades.